Bien, familia, muy buenas noches. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, que el Señor les esté sustentando, que los esté levantando día tras día en fe y en esperanza, confiando en que todo esto pronto pasará. Quiero compartir con ustedes un tema muy especial, que nos tomemos un poco más de tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y Dios nos ha venido hablando de una manera muy especial, día tras día. Yo sé que a ustedes también lo está haciendo. Y tenemos que unirnos en una oración unida, pidiéndole a Dios que nos permita que Él cumpla su propósito, que nos permita a nosotros ser obedientes para que Él cumpla el propósito con el cual ha permitido toda esta situación que se está presentando. Y qué mejor oportunidad que esta, y por eso Dios me llevaba a esta meditación del día de hoy, de la noche de hoy, invitándome a vivir una experiencia que ha sido nueva para ustedes, para mí ha sido nueva, ha sido una oportunidad para compartir en familia. Hemos tenido tiempos de familia, de oración, de compartir que nunca nosotros habíamos tenido, y mucho más en la manera tan frecuente como lo estamos haciendo ahora. De verdad que ahí es donde uno se da cuenta que Dios, que la obra de Dios es perfecta, que Dios no se equivoca. Por eso no podemos desaprovechar este momento y esta oportunidad. Tenemos que aprovechar cada minuto, cada instante, cada momento para compartir en familia. Todos los días nos excusamos diciendo que nuestro trabajo, que nuestros quehaceres, que nuestras carreras no nos permiten tener tiempos de calidad con la familia. Y yo creo que llegó el momento. ¿Cuál es la excusa ahora para yo orar con mi familia, para pedir perdón, para reconciliarme con ellos? De verdad que todo esto no es otra cosa más que el pretexto de Dios para que nos volvamos a la familia. Y como se trata de compartir y convivir en familia, quiero compartir este tema con ustedes. Vamos a mirar Colosenses en el capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 4, versículo 15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Pablo se despide de los colosenses de esta manera. Esto quiere decir que había una iglesia en una casa. Y también en Filemón, miremos en Filemón, hay un poquito más adelante, en el versículo 1 y 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Otra vez, la palabra de Dios insiste en que nosotros debemos llevar la iglesia a nuestra casa. Y por eso les decía ahora en la introducción de este tema que el propósito de Dios en este tiempo es que la iglesia la llevemos a nuestra casa. Es muy rico para nosotros que ustedes y nosotros compartamos en nuestra iglesia. Hemos aprendido a amar mucho nuestra iglesia, hemos aprendido a quererla,
y nosotros vemos y sentimos de parte de ustedes el gran cariño que ustedes sienten por la casa de Dios y por estar con nosotros y que nos reunamos y créanme que nos hace mucha falta abrazarlos, estar con ustedes, orar con ustedes, abrazarlos, imponer nuestras manos en ustedes, en sus cabezas, ungirlos, compartir, volver otra vez a comer los alimentos en la mesa como lo hacemos nosotros de manera cotidiana en nuestra iglesia. Pero Dios nos está haciendo un llamado ahora, y es a que llevemos nuestra iglesia a la casa. Y estos pasajes nos lo corroboran. Ustedes y yo tenemos una prioridad, y es llevar la iglesia a mi casa. Porque muchas veces nosotros somos unos cuando estamos en la iglesia, pero somos otros en nuestra casa. En la iglesia nosotros somos muy especiales, tratamos muy bien a nuestros discípulos, a nuestros hermanos en la fe, pero en la casa nuestras conductas cambian. Pareciera como si las personas que habitan con nosotros fueran inquilinos, fueran enemigos o fueran personas extrañas. Y si Dios ha permitido esto que está ocurriendo en el mundo hoy, y especialmente a nosotros los cristianos, nos está diciendo: vuelve la iglesia a tu casa. Y yo he sentido, y este mensaje del día de hoy me ha llegado mucho al corazón, y hemos aprovechado mucho, hemos orado muchos tiempos en familia como nunca antes lo habíamos hecho, porque antes siempre dábamos prioridad a otras cosas, y esto por eso me ha llegado al corazón y quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Y vamos a mirar los beneficios que implica que Jesús entre a mi casa. Ustedes y yo le vamos a decir a Jesús: hoy entra a mi casa y permíteme disfrutar en mi corazón y con mi familia tu presencia. Y vamos a descubrir a través de algunos pasajes los momentos en los que Jesús entró a la casa de algún discípulo o de alguna persona en particular, y qué ocurrió y qué beneficio llevó Jesús consigo cuando entró en la casa de estas personas. Vamos entonces a descubrirlo hoy. El primero está en Lucas, en el capítulo 19, versículo 5. Vamos a buscar Lucas en el capítulo 19, verso 5. Lucas 19, versículo 5. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Todos conocemos este encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo. Como era un hombre pequeño, pues le tocó subirse a un árbol para ver a Jesús. Y todos recuerdan que era un publicano, un cobrador de impuestos. Y Jesús, al verlo, le dijo: Zaqueo, baja, date prisa, porque es necesario que yo more en tu casa. Y aquí en este pasaje encontramos el primer beneficio de Jesús en mi casa, y es
la salvación, porque la palabra de Dios en el versículo 9 lo dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos de los que están con ustedes en este momento, escuchando este video, cuántos en este momento quizás no sean cristianos? Y esta sea la oportunidad para que Dios traiga la salvación a su casa. Nosotros quizás nos volvemos muy hábiles para ir a compartir de Cristo a otros, amigos, a vecinos, e inclusive a extraños. Pero se nos olvida que nuestra casa, que hay una promesa para nuestra casa. Y es la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa, tú y tu familia. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Es el momento de que Dios confirme la salvación en tu casa, en todos los que componen tu núcleo familiar y tus familiares más cercanos. Ese es el primer beneficio que la palabra de Dios nos muestra. Antes de continuar, quería decirles que en la palabra de Dios 12 veces menciona Jesús entrando a diferentes casas y lo que representó para la gente que Jesús entrara a su casa. Y aún aquí en este pasaje también habla acerca de cómo murmuraba la gente de Jesús porque entró a la casa de un publicano, pues todas las personas lo tomaban a los publicanos por ladrones, por avivatos. Pero como Jesús no le importó, y no le importó ni la reputación de la persona a la que visitaba, ni la reputación del mismo, porque él sabía lo que estaba haciendo y la necesidad que estaba supliendo. Vamos a mirar el segundo punto. Está en Lucas 4, versículo 38. Lucas 4, versículo 38. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose a ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Jesús estaba en una sinagoga y entró en casa de Simón. ¿Y qué llevó Jesús consigo cuando entró a la casa de Simón? Según la Biblia, sanidad. Eso fue lo que llevó Jesús a la casa de Simón. Sanó su suegra porque tenía una fiebre muy alta, y Jesús reprendió. Entrando en su casa, sanó la suegra de Pedro. Nosotros siempre que tenemos una enfermedad, siempre nos aprovisionamos de acetaminofén, de cualquier cantidad de pastas, de medicamentos, para resolver muchas veces nuestras enfermedades. Pero poco nos aprovisionamos de la sanidad que Jesús nos puede dar. Cristo es el sanador y Él entró a una casa para sanar. Entonces ya podemos ver dos aspectos: la salvación y la sanidad. Son dos beneficios que encontramos. ¿Por qué? Por permitir que Jesús entre a nuestra casa. Vamos a mirar el tercer aspecto. Está en Mateo 17, del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27. Lo tenemos. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: «¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas?» Él dijo: «Sí». Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: «¿Qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Des en cuenta que aquí la gente, siempre la gente por indisponer a Jesús y por indisponer a los discípulos, le hacían comentarios, le levantaban cualquier cantidad de juicios, y en este caso lo juzgaban porque no pagaba sus impuestos. Y Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 25, él dijo sí, y al entrar en la casa, Jesús, ¿qué hizo? Empezó a proveer para pagar ¿qué? Las deudas, para pagar los impuestos, las necesidades. Yo sé que en estos momentos una de las grandes preocupaciones de todos nosotros es qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la economía del país, qué va a pasar con la economía nuestra, qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar, qué va a suceder, qué vamos a comer, de dónde vamos a sacar para pagar las deudas, de dónde vamos a pagar los servicios, vamos a suplir nuestras necesidades. Esa es una de las preocupaciones que se nos viene a nuestra mente. Y mire cómo Jesús operó el milagro, aún sin tener la obligación de pagar los impuestos. Les dijo, ve. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Quiere decir que un estatero equivale a 4 dracmas, y le fue suficiente para pagar los impuestos de Simón y los impuestos de Jesús, que aunque no tenía la obligación de hacerlo, dijo vaya, para evitar no ofenderles. Jesús, cuando entra a nuestra casa, nos provee para nuestras necesidades, aún para nuestras deudas, aún para poder pagarle a nuestros deudores y para que podamos estar en paz. Dios va a proveer cuando le permitamos entrar a nuestra casa, a nuestra familia. Esa es una de las bendiciones que recibimos cuando nosotros permitimos que Jesús entre a nuestra casa. Pero el Señor, ¿de dónde va a proveer? Pero Dios, ¿cómo va a hacer para proveer? Pues aquí lo dice, usó un pez para pagar un milagro. Dios, ¿de dónde provee sus milagros? De las cosas que nosotros no podemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de milagros, un Dios de victoria, un Dios que nos da de donde nuestra mente no es capaz de comprender. Ese es nuestro Dios. Miremos en cuarto lugar, Marcos capítulo 5, versículo 38. Marcos capítulo 5, versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Taita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Esto es una sanidad que Jesús hizo. Y le tocó entrar a la casa de un principal. Y miren lo que estaba ocurriendo en la casa de este principal. Había una niña que estaba enferma.
Y Jesús y toda la gente que estaba ahí estaba preocupada porque la niña estaba enferma. Pero Jesús dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y la gente que estaba ahí, dice la palabra de Dios, que se burlaban de él, de lo que él estaba diciendo. ¿Y qué hizo Jesús? Echó fuera a todos. Jesús entra a nuestra casa para echar fuera a todos. ¿A quiénes son todos? A los que se burlan, a los que no son buena compañía para nosotros, a las personas que siempre están poniendo el tropiezo, a las personas que siempre están juzgando, a las personas que siempre están generando una mala atmósfera. Jesús entra a nuestra casa, a nuestra familia, para sacar de nosotros todas aquellas personas que no nos hacen bien. Que esta sea la oportunidad, familia, para que nosotros saquemos de nuestra casa todas aquellas personas, saque de su vínculo de amigos más estrecho aquellas personas que no les hacen bien, que no nos hacen bien. Y Jesús tenía el milagro preparado para esta hija y tomó el núcleo familiar íntimo, dice la palabra de Dios, y tomando la mano en el versículo 40, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Ven? Entró en la intimidad, los tres, a los que realmente le interesaba el milagro. Los otros eran chismosos, murmuradores. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no nos hace bien, que no nos edifica. Hay gente que nos saca del camino de las cosas de Dios a nosotros. Hay personas que nos invitan a compartir las cosas del mundo y que nos alejan de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de ir a la iglesia por ir detrás de un amigo que nos llamó y nos hizo un ofrecimiento de un mejor plan, o como llamamos nosotros, de un mejor parche, y me saca de las cosas de Dios, me aleja de la oportunidad de recibir el crecimiento espiritual? Y luego, ¿qué sucede? Mi corazón se empieza a enfriar, mi corazón empieza a alejarse de Dios. Esta es una buena oportunidad para dejar entrar a Jesús a mi casa, para que saque de mi vida todas las cosas, las personas que no me sirven, que no me hacen bien. ¿Estamos, familia? Repasemos. En primer aspecto, Jesús llegó a nuestra familia para salvación. Segundo, para sanidad. Tercero, para ayudarme a pagar mis deudas. Él provee para pagarme, para que yo pueda pagar mis deudas. Cuarto, para que eche fuera de mi vida todo y todas las personas que no me hacen bien. Bien, vamos a seguir. En quinto lugar, son seis beneficios que vamos a trabajar. Ya vamos para mirar el número 5. Está en Lucas, en el capítulo 24, versículo 29 al 32. Espero que todos estemos bien atentos, estemos con nuestras Biblias, con nuestras familias, compartiendo de este mensaje que realmente me parece importantísimo que nosotros lo pongamos en obra y lo meditemos en estos tiempos que estamos en familia. Lucas capítulo 24, versículo 29 al 32. Esto fue cuando Jesús ya había resucitado. Dice que la palabra de Dios en el versículo 29 de capítulo 24 de Lucas: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Sus discípulos
Le obligaron, prácticamente lo tomaron del brazo y lo entraron a su casa. Ven, quédate esta noche, porque es tarde. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Se sentó a la mesa a compartir con ellos. Un beneficio que trae Jesús al entrar a nuestras vidas es traer unidad alrededor de la mesa, a compartir con nosotros. Es una bendición para nosotros los hijos de Dios tener a Cristo. Uno se pone a mirar los memes que salen en las redes sociales y cómo la gente invierte su tiempo y la gente prioriza en muchas cosas que realmente son vanas. Todas las actividades de la casa pueden ser importantes, pero hay actividades que son primordiales. Los tiempos de oración, los tiempos de meditación de la palabra de Dios, los tiempos de unidad, de compartir, eso es calidad. Esos son los momentos, esos son los tiempos que debemos de aprovechar. La unidad, construir unidad. Y Jesús es el dador de la unidad. Es el que nos va a permitir entrar a la casa y generar ese ambiente. Dígale al Señor Jesús que llegue a su casa para que cambie el ambiente. Uno muchas veces entra a algunas casas y la atmósfera que se respira es una atmósfera pesada. Es una atmósfera tensa, es una atmósfera de guerra, de pleitos, de envidias, de contiendas. Es el momento de cambiar todo eso, familia. Es el momento de que Jesús entre para generar unidad en la familia. Dígale al Señor Jesús, trae unidad a mi casa. Miren, en el versículo 32, sigámoslo leyendo desde el 30. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. En versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Entonces les fueron abiertos los ojos. Jesús entró y les fueron abiertos los ojos. Empezaron a ver una realidad distinta. Empezaron a ver el sentido de familia desde la perspectiva de Dios. Empezó a ver que Dios empezó a cambiar las circunstancias y las situaciones que se daban en torno a esta casa. Sus ojos fueron abiertos. Hoy necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder percibir lo que Dios está haciendo en estos tiempos. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos? Nosotros no podemos ver lo que todo el mundo ve. Nosotros no podemos llenarnos de ansiedad y de desespero como todo el mundo se llena. Nos iríamos a enfermar. De toda esta situación y del estrés que esta situación genera, la gente se va a enfermar. La tensión que estamos viviendo, nosotros no podemos ver esta realidad de esta manera. Tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Y mire lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro. En el 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué bendición este versículo. Dice que ardía su corazón. Ardía su corazón. Este es el tiempo, familia, para que nuestro corazón arda de amor por el Señor, arda de amor por su palabra, arda de amor por su presencia. Pídale al Señor Jesús que venga a su casa y empiece a generar ardor en el corazón de todos los miembros de su familia. Este es el tiempo donde Él va a arder y va a encender los corazones de todos los miembros de mi familia, de mi casa, de las personas que están compartiendo conmigo esta palabra. El ardor de Dios, el fuego del Espíritu Santo empieza a llenarnos, a saturarnos, a hacer que nuestro interior se llene. No importa que sean en estos tiempos. Gozaos en el Señor en todo tiempo, en todo momento, que el ardor del Espíritu hoy esté sobre su vida. Y al final vamos a orar para pedirle a Él que nos llene, que nos sacie,
y genere esto. El ingreso de Jesús a la casa de estos discípulos generó ardor, fuego en el corazón de ellos. Bien, miremos el último. Marcos en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Marcos, un poquito más atrás, Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús entró en casa, y todas las personas que estaban alrededor fueron a esa casa y se agolparon y llenaron la casa. Cuando Jesús entra en nuestra casa, todos los que están a nuestro alrededor lo notan, lo sienten, lo perciben. Allá está pasando algo. Y así sean los chismosos y las personas que llegan por curiosidad, pero allá llegan y se agolpan. ¿Por qué? Porque allá está el Señor. Eso tiene que pasar en nosotros, familia. Si Jesús está en nuestra casa, las personas que están a nuestro alrededor se tienen que ver afectadas por la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Una familia convertida al Señor, completa, arrastra. Miran esa familia que antiguamente se peleaban, habían tantos conflictos, ahora permanece unida. ¿Qué será lo que hizo esa familia? ¿Qué causó eso en esa familia? ¿No fue la presencia de Dios? ¿No fue lo que Dios quiso hacer en esa familia? Por último, familia, repasemos antes de orar 6 beneficios de entrar, de permitir que Jesús entre a nuestra casa. El primero, la salvación. El segundo, la sanidad. El tercero, el pago de nuestras deudas. El cuarto, que Jesús entra a echar fuera todas las personas que no me hacen bien. En quinto, la unidad, pero no cualquier tipo de unidad, la unidad en el Espíritu. Y el sexto, que otros se acercan. Familia, no abandonemos más al Señor, no lo abandonemos más. No lo dejemos más en el cuarto de San Ale. Él no quiere ser un convidado de piedra en su casa. Él no quiere ser un huésped en su casa. Démosle el sitio de honor que el Maestro se merece en nuestros hogares. Él provocó toda esta situación, toda esta conmoción en el mundo, para que muchos le permitamos entrar a nuestra casa. Dígale al Señor Jesús: entra en mi casa, entra, trae tu presencia a mi vida, trae tu presencia a mi casa. Señor, queremos verte en nuestro hogar ocupando un lugar de honor, un puesto importante. Siéntate en el trono de mi casa, siéntate en el lugar preferente, un lugar visible donde todos te podamos servir, donde todos podamos verte, donde todos podamos escucharte, donde todos podamos obedecerte. Y terminemos con una promesa que está en Lucas 8:39, para que oremos, familia, y le pidamos al Señor que venga a nuestras casas. Lucas capítulo 8, versículo 39, dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Se dan cuenta, familia, cómo Jesús entró a la casa de estas personas llevando consigo una respuesta diferente? Y todas esas respuestas hoy las podemos disfrutar nosotros en nuestra casa. No desaprovechemos esta hermosa oportunidad. Es posible que esto a la vuelta de 15, 20 días, un mes, bueno, qué sé yo, realmente no le demos importancia al tiempo. Démosle importancia al propósito, a lo que Dios quiere hacer durante este tiempo.
Sí es necesario aislarnos, pero para cultivar la iglesia en mi casa hay una deuda que nosotros no podemos permitir que se nos pase sin pagarla, y es la deuda de mi familia. Yo puedo ser pastor, yo puedo ser el líder de ustedes, el líder de la iglesia City Armenia, pero yo primero soy el líder de mi esposa, de mi hijo. Soy primero el pastor de mi casa. Y si yo no cuido bien mi familia, ¿de qué me sirve a mí cuidar una iglesia? Lo mismo les digo a ustedes. Si ustedes pueden ser líderes de otras personas y pueden dar muy buen testimonio a otras personas, pero el mejor testimonio es el que nosotros demos en casa. Que mis primeros discípulos sean mis hijos, mi esposa, mis familiares. No olvidemos que las cosas que Dios ha hecho en usted, la palabra de Dios dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué no oramos, familia, y le pedimos al Señor que entre a nuestra casa y que nos llene de su presencia, que nos llene de su amor? Cierre sus ojos ahí donde está. Tómese de las manos con las personas con las que usted está ahí reunido, escuchando, viendo este video, y digámosle al Señor: Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, hoy es un revulsivo para mi vida. Necesitaba escuchar esta palabra en esta noche, en esta hora y en este momento. Tú te has llenado de preocupación, de miedo, de temores por todas las circunstancias que están rodeando esto del coronavirus y esto de la crisis que está generando esta pandemia. Pero familia, recuerden, Dios tiene un propósito. Nuestras vidas están en sus manos. Más bien, permitamos que nuestros oídos sean sensibles a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta situación. Señor, ¿para qué permitiste que yo esté compartiendo durante tantos días con mi familia? ¿Para qué? ¿No será acaso que Él quiere entrar en su casa? ¿No será acaso que Él no ha entrado y usted no se lo ha permitido? Y quizás usted sí ha deseado estar en la iglesia, pero poco ha deseado estar en su casa y mucho menos compartiendo con los suyos. La intolerancia se apoderó de los hogares. Los lugares que menos queremos frecuentar son las casas, y son los lugares preferidos para Jesús. Fueron sus lugares preferidos para allí hacer habitar su presencia, y para llevar salvación, y para llevar sanidad, y para llevar provisión, y para llevar su amor, de tal manera de que todas las cosas y las personas que están en nuestras vidas y que nos hacen daño sean echadas fuera de mi vida, Señor. Echa fuera de mi vida todas aquellas personas que no me hacen bien, que no permiten que mi vida espiritual crezca y se fortalezca. Señor, es el momento de que tú actúes en mi vida y en mi casa. Sana mi familia, Señor. Trae la salvación a mi familia. ¿Cuántos de los miembros de tu familia no han recibido a Cristo? Y tú no le has compartido, tú no has sacado el tiempo. Más fácil le has sacado el tiempo a otras personas. Es el momento para que nosotros volvamos nuestros ojos a nuestra familia, porque son los nuestros, los que Dios puso a nuestro alrededor para que cuidásemos de ellos. Hay una tarea que nosotros no podemos perder, y es nuestro ministerio familiar, es la iglesia en casa, los miembros de tu familia. Padre, yo te pido que vengas a la casa de cada una de las personas que están viendo y escuchando este video. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo estas familias y declaro tu presencia allí. Dígale: Señor, entra en mi casa el arca de tu presencia. Lléname, rodéame, que este sea un tiempo para que tú entres, Señor, en cada hogar. Yo quiero bendecir cada hogar. Yo quiero declarar tu presencia en cada hogar. Yo quiero, Señor, declarar que tú estás limpiando cada hogar. Que cada momento, cada instante, cada minuto que esté pasando del compartir en el hogar sea para que tú limpies
para que tú hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, para que nos perdonemos, que esta sea la oportunidad para que tú le digas a tu esposa, perdóname, para que tú le digas a tus hijos, perdóname, para que tu hijo dile a tu madre y a tu padre, perdóneme mi rebeldía, perdóneme mi indiferencia. Trae unidad, Espíritu de Dios, trae unidad a los hogares. Trae tu presencia genera la unidad, tu presencia genera lazos de amor que nadie los puede romper. Oh Padre, que esta sea la oportunidad más linda que tú nos hayas podido regalar alguna vez. Nunca en mi vida, jamás en mi vida había experimentado una experiencia como esta, de poder estar cerca a mi esposa, cerca a mi hijo por tanto tiempo, Señor, y poder decirles que los quiero, que los amo, que compartir con ellos ha sido una experiencia hermosa, que estar todos los días viéndoles, todo el día viéndoles, compartiendo con ellos un juego, una charla, una conversación, el poder escucharlos, cómo se sienten, el poder orar por ellos, imponer mis manos, bendecirlos, ha sido una experiencia hermosa, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por ser tan especial con nosotros, con esta familia. Yo sé que pronto va a pasar todo esto, pero no queremos que pase esto sin que la lección haya sido aprendida por cada uno de nosotros. Dígale al Señor, no permitas que esta crisis pase sin que yo, Señor, tome la decisión correcta y haga lo que tenga que hacer. Oh, gracias, Señor, por estar aquí. Bendigo la familia City, la bendigo. Bendigo el City en Armenia, bendigo el City en Barragán y bendigo el City en Caicedonia. Declaro tu presencia, Señor, sobre ellos y los bendigo, Señor, con la bendición del Dios Todopoderoso, el Dios que extiende sobre nosotros su misericordia y su bondad. Acuérdate de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de las personas que viven a nuestro alrededor. Permítenos seguir siendo leales y fieles a los principios, a las normas, a las leyes que están estableciendo nuestras autoridades, para que todo esto pase pronto. Bendecimos las familias de la tierra, bendecimos, Señor, los países que están en estos momentos en una crisis impresionante a causa de esta pandemia. Ten misericordia, Señor, y guárdanos en esta noche. Que la paz de Dios esté sobre ustedes, que la paz de Dios les arrope, que el amor del Señor les sustente y les permita seguir disfrutando de cada momento y de cada instante estos tiempos de familia. Quedamos en tus preciosas manos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Bien, familia, el Señor les bendiga. Deseamos mucho verlos, deseamos mucho abrazarlos y estamos orando para que pronto podamos reencontrarnos. Un abrazo y los queremos mucho. Dios les bendiga.